Bienvenido a Recomenzando, Acoples y Desacoples de Pareja, el podcast de Patricio De Franchi, podcast número 1 de habla hispana que promueve la superación personal luego de la separación de pareja, divorcio o ruptura amorosa. Superar a tu expareja, plantearte regresar o simplemente construir una vida feliz es posible y aquí te ayudamos a descubrir cómo. En este episodio quiero contarte todo lo que tenés que saber sobre el contacto cero. El concepto de contacto cero después de una ruptura de pareja fue popularizado en los últimos años por varios autores y expertos en relaciones. Algunos de los autores más reconocidos en la materia como una estrategia, que entienden el contacto cero como una estrategia efectiva para superar una pareja son Greg Behrendt y Amira Rutola Behrendt en su libro It's Called a Breakup Because It's Broken. Los autores recomiendan el contacto cero como una forma efectiva de superar una ruptura. Argumentan que el contacto cero te permite enfocarte en ti mismo y en tu propio proceso de sanación, sin la distracción de tu expareja. Por otra parte, Matthew Hussey, en su libro Get the Guy, Hussey recomienda el contacto cero como una estrategia para recuperar el control emocional después de una ruptura. Argumenta que el contacto cero te ayuda a liberarte de la dependencia emocional que puedes tener hacia tu expareja y te permite recuperar tu poder personal. El doctor Robert Glover, en su libro No More Mr. Nice Guy, recomienda el contacto cero como una estrategia para ayudar a los hombres a superar la necesidad de agradar y complacer a sus parejas a expensas de su propia felicidad y bienestar emocional. Otro de los autores muy reconocidos y que han popularizado este término es Natalie Liu en su libro The No Contact Rule. Liu recomienda el contacto cero como una estrategia para ayudarte a recuperar tu autoestima y establecer límites saludables después de una ruptura. Argumenta que el contacto cero te ayuda a dejar de lado la necesidad de tener a tu expareja en tu vida y a enfocarte en construir tu propia felicidad y bienestar emocional. Entonces podemos decir que el contacto cero, después de una ruptura de pareja, ha sido recomendado por varios autores y expertos en relaciones como una estrategia efectiva para superar la ruptura y recuperar definitivamente el poder personal. No está muy claro quién fue la primera persona en utilizar este término en el ámbito de las relaciones, pero este concepto de contacto cero ha sido, sí, desde esos tiempos, una estrategia efectiva para superar la ruptura y se ha popularizado en la cultura popular y en los medios de comunicación en la última década. No por nada vemos a diarios videos en YouTube y distintos contenidos que lo aconsejan, que hablan de él y que explican distintas estrategias para aplicarlo en el caso concreto. Algunos expertos sugieren que el contacto cero se originó en la teoría de la psicología conductual, que sugiere que la extinción del comportamiento no deseado puede lograrse a través de la eliminación del refuerzo o estímulo que lo causa. En el contexto de una ruptura de pareja, el contacto cero se utiliza para eliminar los estímulos y refuerzos emocionales que pueden prolongar el dolor y el sufrimiento después de la separación. Se ha convertido así en una estrategia popular y efectiva para superar la ruptura y avanzar en este proceso de sanación emocional. Ahora, ¿a qué se refiere esta práctica, no? En realidad es básicamente no tener ningún tipo de contacto con una expareja después de una ruptura. Esto significa que no se envían mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos o se interactúa en las redes sociales o cualquier otra forma de comunicación. El objetivo del contacto cero es permitir que ambas partes tengan tiempo y espacio para sanar y procesar la ruptura emocional sin la interferencia de la otra persona. Esto puede ayudar a reducir el dolor emocional y a superar más rápidamente la separación. Además, el contacto cero también puede ayudar a establecer límites claros entre las personas involucradas, lo que puede ser especialmente importante si la ruptura fue complicada o si hay asuntos legales, financieros, económicos, personales que deban ser resueltos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el contacto cero no es adecuado para todas las situaciones y personas de la faz de la Tierra. En algunos casos puede ser necesario tener algún tipo de contacto, precisamente para resolver esos problemas importantes o asuntos pendientes que queden. En estos casos, es importante sí establecer límites claros y mantener una comunicación efectiva y respetuosa con el otro, ¿sí?
Es decir, se puede mantener un pseudo contacto cero, no tocar ciertos temas, no meterme en ciertas cuestiones y simplemente tratar los temas pendientes, o por lo menos intentarlo. El periodo de tiempo durante el cual se debe mantener el contacto cero puede variar, claro, según cada pareja, las circunstancias concretas, la gravedad de la ruptura, etcétera. Pero sin embargo, en general, lo más recomendado es mantener un contacto cero por un mínimo de 30 días y en algunos casos hasta por 90 días o más. Durante este tiempo es importante evitar cualquier forma de contacto con la expareja, ¿sí? Cualquiera de las formas que nombramos antes. Es importante también evitar encontrarse accidentalmente en lugares públicos o en eventos sociales. A veces nuestro subconsciente nos lleva a determinados lugares donde podemos encontrar al otro. Tenemos que tomar conciencia bien de lo que hacemos para no exponernos a esas situaciones. Después de que haya pasado el periodo de contacto cero, se puede considerar, eventualmente, y si fuera necesario, reanudar la comunicación. Pero ya te digo, hay que hacerlo de manera cuidadosa, respetuosa para con el otro y para con uno mismo. En general, el contacto cero solo se aplica a la relación entre las dos personas que terminaron la relación. Esto significa que no debería haber contacto directo entre ellos durante el periodo de contacto cero. Ahora, puede ser difícil de evitar completamente a amigos y familiares comunes durante este periodo de tiempo, especialmente si las personas han compartido un círculo social o si hay niños involucrados. En estos casos es importante ser respetuoso y evitar discutir la relación o mencionar a la expareja tanto como sea posible. Si la persona se siente incómoda o angustiada por la presencia de la expareja en ciertas situaciones, es importante comunicar esto de manera respetuosa y buscar soluciones prácticas para evitar o minimizar el contacto. En general, se recomienda tratar a los amigos y familiares comunes de manera respetuosa y neutral, sin tomar partido ni causar conflictos innecesarios. Mantener una actitud calmada y madura en estas situaciones puede ayudar a evitar el estrés emocional y a facilitar la transición hacia una nueva etapa de la vida después de la ruptura, porque hay una nueva etapa, sin dudas. El contacto cero puede ser una experiencia difícil para los hijos comunes también. No podemos dejar de hablar de ellos, especialmente si la ruptura de la relación fue traumática o si los padres están pasando por un conflicto prolongado entre ellos. En estos casos puede ser importante tener en cuenta algunos aspectos para minimizar el impacto del contacto cero en los niños. Y ahora te los cuento. Ver resultados increíbles en tu realidad, sentir que el cambio te impulsa a seguir creciendo y que las voces mentales te alientan sin cansancio. Eso es vivir la mentoría con Patricio de Franchi. La ruptura de pareja será el inicio de una nueva dimensión para tu vida, aunque solo sucederá si te atreves a tomar acción ahora mismo. Haz clic en el link del feed y solicita tu entrevista gratuita de admisión. Te espero dentro. El primer aspecto es explicar la situación. Es importante explicar a los niños lo que está sucediendo y por qué se están tomando estas medidas. Es importante ser honesto y sencillo en las explicaciones y asegurarse de que los niños se sientan seguros y comprendidos sobre todo. En segundo término, hay que mantener una actitud positiva. Es importante que los padres mantengan una actitud positiva y tranquila en presencia de los hijos, evitando cualquier tipo de discusión o conflicto que pueda aumentar la tensión emocional en ellos. 3. Habría que garantizar la comunicación. Aunque se esté aplicando el contacto cero, es importante garantizar que los niños tengan acceso a ambas partes y puedan comunicarse con ellos en caso de ser necesario o de requerirlo. Y en el cuarto lugar, buscar ayuda profesional. En algunos casos puede ser necesario buscar ayuda profesional. Quizás terapia para niños, terapia familiar, mediación. Cualquier asesoramiento que pueda realmente brindarnos una visión superadora del conflicto y de la situación y que nos entregue herramientas útiles para ir aplicando, para ayudar sobre todo a los adultos y a los niños a lidiar con este impacto emocional de la ruptura y sobre todo con las consecuencias del contacto cero. En general es importante tener en cuenta que el contacto cero puede ser una herramienta útil para las personas que están pasando por una ruptura, pero que también puede tener un impacto emocional en los hijos. Por lo tanto, es clave que los padres sean conscientes de esos efectos que potencialmente pueden ser negativos para intentar minimizarlos de algún modo o del modo que puedan, ¿no? El contacto cero se aplica en la mayoría de las situaciones después de una ruptura de pareja, también, como una medida para permitir el espacio necesario para la sanación emocional y para evitar una mayor tensión en el conflicto. Sin embargo, existen algunas situaciones en las que puede ser apropiado romper el contacto cero.
Y aquí te quiero hablar de esas excepciones a la regla, donde podrías sentirte tranquilo en romper el contacto cero y donde podés entender que no es una excusa simplemente para romperlo, sino que hay una razón lo suficientemente valedera. Un primer tema que se me ocurre son los asuntos legales, ¿no? Si hay asuntos legales pendientes, como acuerdos de manutención o custodia, es posible que sea necesario comunicarse con la expareja para resolverlos. Es importante mantener una comunicación enfocada en el asunto legal y no desviarse hacia temas emocionales. En un segundo punto hablaría quizás de las emergencias, ¿no? Si hay una emergencia que involucra a los hijos o a familiares comunes, es importante comunicarse con la expareja para informarle sobre la situación y coordinar una respuesta. En este caso es importante mantener la comunicación también breve y enfocada en esa emergencia. En tercer lugar, por salud mental. Si una de las partes está experimentando problemas de salud mental o tiene historial de problemas de salud mental, puede ser apropiado romper el contacto cero para ofrecer apoyo, ¿no? O ayuda en situaciones de crisis. Finalmente, por cuestiones de cierre emocional, en algunos casos puede ser apropiado romper el contacto cero después de un tiempo para obtener un cierre emocional, ¿no? Especialmente si la relación terminó en buenos términos y ambos están listos para seguir adelante. En este caso es importante tener cuidado de no reabrir viejas heridas o desviarse hacia temas emocionales complejos o irresueltos. En general, es importante mantener el contacto cero durante el periodo recomendado para mantener un espacio emocional necesario para la sanación. Sin embargo, en ciertas situaciones especiales puede ser necesario romperlo, pero esto sí, debe ser de manera cuidadosa y enfocada en el asunto en cuestión. Esto creo que es la regla que debería seguir en todas estas excepciones. El contacto cero puede tener diferentes efectos en la expareja, dependiendo de la situación y de la persona en cuestión. Estos son algunos de los posibles efectos que el contacto cero puede tener en tu expareja. En primer lugar, un dolor emocional, ¿no? El dolor emocional puede causarse en tu expareja si todavía tienen sentimientos fuertes el uno por el otro. La falta de contacto y la ausencia pueden ser difíciles de aceptar y la persona puede experimentar una sensación de pérdida o de tristeza bastante profunda. En segundo lugar, hay una reflexión interna y un crecimiento personal, probablemente. El contacto cero puede ofrecer la oportunidad para que la expareja reflexione sobre la relación y sobre ellos mismos. Puede ser una oportunidad para aprender de los errores del pasado y para crecer personalmente, lo que puede ser beneficioso a largo plazo. En tercer lugar, se da generalmente una reducción del conflicto, ¿no? El contacto cero puede ser beneficioso para reducir el conflicto entre las exparejas. Si la comunicación se ha vuelto tóxica o si hay una gran cantidad de tensión emocional, el contacto cero puede ser una medida necesaria para permitir que las emociones se calmen y evitar conflictos adicionales. Y en cuarto lugar, aceptación y superación, ¿no? El contacto cero puede ayudar a la expareja a aceptar la situación y a seguir adelante. Puede ser un paso importante en el proceso de superación y para encontrar cierta paz emocional. Es decir, el contacto cero puede tener efectos emocionales significativos en la expareja. Sin embargo, puede ser una medida necesaria para permitir la sanación y evitar otros conflictos. Cada persona es única, por lo que los efectos pueden variar en función de su personalidad, de su historia de relaciones y de su capacidad para lidiar con la pérdida y el cambio. El objetivo principal del contacto cero es, como dije varias veces antes, la sanación emocional, permitirla sobre todo, y no está diseñado específicamente para que una expareja pueda volver a sentir atracción. Pero realmente a veces funciona así, ¿no? El contacto cero puede ser, sobre todo en la mayoría de los casos, beneficioso para permitir que el tiempo y el espacio necesario otorguen a ambas partes la posibilidad de reflexionar, de repensarse y de repensar la relación también. Así que a veces puede tener esos efectos, sobre todo acompañado de otras prácticas, pero principalmente el foco inicial que deberíamos tener es en el resguardo personal. ¿Sí? En el resguardo personal, en de alguna manera empezar a sanar, ¿no? Liberarnos de todo el estrés que nos causa la ausencia del otro. Es posible que después, igualmente, ¿no? Es posible que después de un periodo de contacto cero la expareja comience a extrañarse y a recordar los buenos momentos que compartieron juntos. Entonces, en este sentido, es posible que se despierte la atracción nuevamente. Obviamente que esto no es garantizado y va a depender de otros factores, como dije antes, como la duración de la relación, la forma en que terminó, la personalidad de cada uno y otros factores. Es importante recordar que la sanación emocional y el cuidado personal deben ser la prioridad durante el contacto cero y no se debe utilizar como una estrategia para intentar recuperar a la expareja.
El objetivo es aceptar y superar la ruptura, y en algunos casos puede que el contacto cero sea necesario, incluso después de la atracción, aunque ésta se haya reavivado, ¿no? Si la relación no es saludable o no hay una base sólida para la reconciliación. Si uno rompe el contacto cero, es importante evaluar, ¿no? ¿Por qué lo hizo y cuáles fueron las circunstancias que nos llevaron a hacerlo? Y aquí me gustaría compartirte algunos pasos que podés seguir en caso de romper el contacto cero. Creo que te van a ayudar a pensar y a evaluar sobre todo por qué lo rompiste y a pensar. Ver resultados increíbles en tu realidad, sentir que el cambio te impulsa a seguir creciendo y que las voces mentales te alientan sin cansancio. Eso es vivir la mentoría con Patricio De Franchi. La ruptura de pareja será el inicio de una nueva dimensión para tu vida, aunque solo sucederá si te atreves a tomar acción ahora mismo. Haz clic en el link del feed y solicita tu entrevista gratuita de admisión. Te espero dentro. Soy Alex de Santiago de Chile y quisiera compartirles mi experiencia con las mentorías de Patricio De Franchi, en las cuales he participado después de vivir una separación de pareja de muchos años. Me animé a participar en estas mentorías, contacté a Patricio, él me dio respuestas rápidas para poder ser partícipe de esto y, como les digo, me animé para tener una ayuda profesional que personalmente no pensaba que existían y tampoco me daba a la idea de requerir la ayuda necesaria para uno adquirir las herramientas suficientes para poder, primero, como digo, recuperar la calma. Segundo, para adquirir más recursos emocionales, para poder tomar buenas decisiones, para poder creer en uno mismo, que tener una autoconfianza mucho más elevada, subir el amor propio y que finalmente te permiten salir de este problema personal que uno y que estamos todos afectos a vivirlo. Es con Patricio la instancia de poder ayudarme a abrir mi corazón, a abrir mi mente y recibir de muy buena manera estas nuevas herramientas y estos nuevos recursos emocionales que con sus mentorías me ayudaron y me siguen ayudando día a día en este entrenamiento artesanal y duro para salir adelante. Así que los insto para que participen, anímense, contacten a Patricio, es un gran profesional y no se van a arrepentir. Se los digo de forma personal, tengo mucho agradecimiento por Patricio y sigo viviendo y haciendo todos los pasos que he vivido durante las mentorías. Las consecuencias de tus actos y tomar más conciencia sobre la actitud llevada a cabo. En primer lugar, habría que evaluar, ¿no? ¿Por qué lo rompiste? ¿Fue por accidente o por un motivo en particular? ¿Fue porque estás pasando por un momento difícil emocionalmente? Te invito a tratar de entender por qué rompiste el contacto cero para poder tomar medidas, para evitar que vuelva a suceder. En segundo lugar, te diría que reconozcas tus sentimientos, ¿no? Si rompiste el contacto cero, es posible que sientas una serie de emociones: arrepentimiento, tristeza, ansiedad, confusión o culpa. Es importante que reconozcas y aceptes estos sentimientos en lugar de negarlos o reprimirlos. 3. Si lo rompiste y no te sentiste como hubieses esperado sentirte, volvé al contacto cero. Es importante volver para evitar daños adicionales o conflictos adicionales. Y si es posible, también podés comunicar tu intención de volver al contacto cero a la otra persona y explicarle por qué es importante para ti. En cuarto lugar, sería bueno que reflexiones sobre el impacto de tus acciones, ¿no? Sobre cómo tus acciones pueden haber afectado a la otra persona y a vos mismo. Trata de aprender de la experiencia para evitar que vuelva a suceder en el futuro. Como quinto punto, quizás buscar apoyo, ¿no? Si estás pasando por un momento difícil emocional que te tiene ahí en vilo entre el contacto cero y romperlo, bueno, sería bueno que busques apoyo de amigos, familiares, un terapeuta, un coach, alguien que pueda ayudarte a procesar tus emociones y a superar la ruptura. Recuerda que romper el contacto cero no significa necesariamente que has fracasado.
sino que es una oportunidad para aprender y crecer. Trata de ser amable contigo y seguir adelante con un enfoque positivo y de cuidado personal. Quería comentarte que es algo que me preguntan mucho, ¿no? ¿Cómo saber si el contacto cero me está funcionando? O si hay cambios positivos en mi vida después de haberlo implementado. Yo siempre digo que algunas señales pueden incluir las siguientes, ¿no? En primer lugar, reducir la ansiedad y el estrés, ¿no? Voy a sentir que la ansiedad se redujo, el estrés post ruptura también. Seguramente me sienta menos ansioso, estresado después de implementarlo. Y esto es una gran señal de que está funcionando. En segundo lugar, voy a tener más facilidad para aceptar la ruptura. Me voy a sentir más capaz de aceptarla y avanzar en mi vida. Eso es otra gran señal. En tercer lugar, va a mejorar mi bienestar emocional, ¿no? Quizás me voy a sentir más motivado, un poquito más optimista después de implementar el contacto cero. Esto es otra de las grandes señales de que está funcionando. Finalmente, voy a tener mayor claridad sobre mis sentimientos. Me voy a sentir más seguro de mis sentimientos después de implementarlo. Y esto es otra señal que nos indican significativamente que el contacto cero está teniendo frutos en nuestra vida. Es importante tener en cuenta que no es una solución mágica para superar la ruptura y puede tomar tiempo ver resultados positivos. Si no estás seguro que el contacto cero te está funcionando, quizás puedas considerar trabajar con un terapeuta, eventualmente, o un coach quizás, o con quien entienda procedente de acuerdo a tu situación concreta, ¿no? Porque cada profesional va a tener sus competencias puntuales y te va a permitir ayudarte a evaluar tus progresos y hacer ajustes en tu estrategia de ser necesario. Ahora, junto al contacto cero hay varias cosas que podemos hacer para ayudarnos a sostenerlo y a avanzar en el proceso. Algunas son, por ejemplo, esto que hablamos varias veces de buscar apoyo emocional, hablar con amigos, familiares, un terapeuta, un coach, acerca de cómo te estás sintiendo y qué estás experimentando, ¿no? Compartir sentimientos, pensamientos, para ayudarte a aliviar la carga emocional y a mantenerte motivado para seguir adelante. En segundo lugar, está bueno que puedas cuidar de vos mismo. Dedicar tiempo a hacer cosas que disfruten y que te hagan sentir bien, como practicar ejercicio físico, meditar, leer, escuchar música, pasar tiempo al aire libre. En tercer lugar, te va a ayudar a mantener el contacto cero, establecer metas personales, definir objetivos y metas que te permitan avanzar en tu vida y enriquecerte personalmente. Esto puede ser desde aprender algo nuevo hasta viajar o emprender un nuevo proyecto. Elimina las cosas también, ¿no? Que te recuerden a tu expareja, esos disparadores, fotos, objetos personales, regalos, mensajes de texto y correo electrónico. Esto no te ayuda a mantener el contacto cero. En quinto lugar, no te aísles. Trata de mantener tus relaciones sociales y participar en actividades sociales. El aislamiento puede agravar la sensación de tristeza y la ansiedad. En sexto lugar, practica la gratitud. Enfócate en las cosas positivas de tu vida y agradece lo que tienes en lugar de enfocarte en lo que has perdido. Esto puede ayudarte a sentirte más positivo, más enfocado. Recuerda que para superar una ruptura necesitas tiempo y esto es un proceso que puede tener altibajos. Es importante ser paciente, compasivo con vos mismo mientras te tomas el tiempo para sanar y avanzar. Ten en cuenta también que mantener una vida social activa y encontrar nuevos pasatiempos y actividades va a ser muy útil para ayudarte a transitar este proceso mientras mantienes el contacto cero. Mantener una vida social activa te permite estar en contacto con personas que te apoyan y te quieren, lo que puede ser muy reconfortante después de una ruptura. Además, las actividades sociales pueden distraerte y ayudarte a mantener la mente ocupada en cosas positivas, lo que puede reducir la ansiedad y la tristeza. Encontrar nuevos pasatiempos y actividades te permite explorar nuevas facetas de ti mismo y descubrir cosas que disfrutas hacer. Esto puede ayudarte a construir una identidad individual más sólida y a desarrollar una vida independiente de tu expareja. Además, la exploración de nuevas actividades puede ser emocionante y divertida, lo que puede ayudarte a mejorar tu estado de ánimo y a sentirte más positivo y motivado. Mantener una vida social activa y encontrar nuevos pasatiempos y actividades pueden ser muy útiles para ayudarte a superar una ruptura mientras mantienes el contacto cero. Estas actividades no solo van a ayudar a distraerte, sino que también te van a permitir construir una identidad individual sólida, una autoestima fuerte. Estar en contacto con personas que te apoyen
va a ser muy reconfortante y te aseguro que va a reducir la sensación de soledad y aislamiento después de la ruptura. Finalmente, te quería decir que no es recomendable andar buscando nuevas parejas durante el contacto cero con esta falsa idea de un clavo saca otro clavo, ya que el objetivo principal del contacto cero es permitirte enfocarte en vos mismo y en tu proceso de sanación después de la ruptura. Buscar una nueva pareja mientras todavía estás lidiando con los sentimientos de la ruptura puede ser contraproducente, ya que podrías estar buscando llenar un vacío emocional o distrayéndote de tus emociones en lugar de realmente estar listo para comenzar una nueva relación. Es importante tomarse el tiempo para procesar y sanar después de una ruptura antes de comenzar a buscar una nueva relación. Debes asegurarte de que estás emocionalmente disponible y preparado o preparada para invertir tiempo y energía en una nueva relación. Además, es importante reflexionar lo que buscas en una nueva relación y estar seguro de que estás listo para comprometerte antes de buscar una nueva pareja. Así que te digo, enfócate en tu proceso de sanación y en encontrar tu equilibrio emocional antes de buscar una nueva pareja. El contacto cero te va a dar la chance de hacer eso. Espero que hayas aprendido bastante sobre el contacto cero y que todos estos conceptos, que son bastante sustanciosos, y te invito a escuchar un par de veces este podcast, te sirvan para aplicar esta estrategia en tu vida y comenzar a sanar, comenzar a dar esos pasos que te van a ir sacando de ese lugar donde hoy te encuentras y tanto te duelen, para empezar a encontrarte nuevamente contigo mismo, para empezar a encontrarte nuevamente con tus sueños, con tu capacidad creadora, con tu alegría, con tu felicidad y con tu construcción de tu propio ser, ¿sí? Desde ese lugar y construyendo una fuerte autoestima, podrán pasar 1000 cosas en tu vida. Quizás una de ellas sea que tu expareja vuelva a tu vida. Quizás sea que vuelva otra persona o que aparezca otra persona en tu vida y que puedas consolidar una pareja que sea ideal para ti, sobre todo en este momento. Quizás también puedas reencontrarte contigo y entender que la soledad no existe si estás contigo. Te mando un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo episodio de podcast. Gracias por escuchar este episodio. No olvides regalarnos un me gusta o incluso si no nos estás siguiendo, pulsa la tecla seguir. Vamos a estar subiendo episodios todas las semanas para seguir en este camino de superación personal constante. Nos vemos en el próximo episodio.